Genial. ¿Cómo estás, Silver? ¿Cómo estás, Lai? Hola, jefa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos. Qué mañana, ¿no? Sí, para qué muchos mañana. sorpresiva, para muchos sorpresiva, para otros como leído enojos, hay de todo para las nominaciones. Ahora sí, ya se hicieron las nominaciones al Oscar, ya se estrena Emilia Pérez, y ahora sí se va a estrenar ya este fin de semana, si mal no tengo entendido, y creo que ahora sí ya se va a poder empezar a armar los debates, pero un poco más sustentados, yo creo. A ver, venga, tú estás contento, enojado, ¿tú qué estás? De ahí sí puedes hablar porque no eres jurado. De las nominaciones sí. al Oscar sí puedes hablar. Ahí no eres jurado. Estaría interesante. Estaría interesante. No, próximamente. Estaría padre. Esperemos, jefa, esperemos. El mundo es de los que se levantan temprano. Exacto. A ver, venga. Pues, a ver, sorpresivamente hay cosas creo que son interesantes. Primera, Netflix, 16 nominaciones, si lo vamos así, ¿no? Para que regresemos, estamos volviendo a una nominación y a una entrega de premios en donde venimos de una huelga, porque hay que situarnos en donde había varios proyectos que estaban detenidos, en donde las plataformas desde pandemia han tratado de meterse mucho más, y entonces es interesante que los estudios como Netflix traiga 16 nominaciones, A24 o A24, este estudio que es un estudio que se ha caracterizado por ser más de cine, mucho más independiente y de arte, trae 14 nominaciones, Universal trae 13 nominaciones, y entonces es bastante interesante cuando estamos descubriendo que ahora sí Emilia Pérez trae 13 nominaciones. 13. Yo estaba checando en la mañana y había gente de veras que estaba esperando que tuviera 16 nominaciones, pero son 13 nominaciones. La cual establece un récord. Emilia Pérez se convierte en la película en lengua no inglesa con nominaciones en la historia, con más nominaciones, ándale. Exacto, con más nominaciones. La otra la tenía, ¿te acuerdas? Crouching Tiger, el tigre y el dragón. Ah, claro. Sí, cierto. Okay. El tigre y el dragón. Y Roma, la mexicana Roma. Que tuvo 10 nominaciones. Traían las 10 nominaciones, sí. Exactamente. Entonces, Emilia Pérez ya empieza obviamente a meterse con récords, ¿no? Que va metiendo ahí. Luego, las dos, tanto Emilia Pérez como I'm Still Here, que es la brasileña, con la cual estoy feliz de que Brasil le entre a las nominaciones, que estoy muy contento. Son la número 10 y la 8ª película en lengua no inglesa, nominadas también a Mejor Película Internacional y a Mejor Película. Se cuela en las dos. Pues va a competir Emilia Pérez, de Francia, con I'm Still Here, de Brasil. Y también, obviamente, se van a enfrentar las actrices. Está también las dos actrices nominadas a Mejor Actriz, lo cual es interesante también. Se me hace muy raro. Yo esperaba, honestamente, que Septiembre 5 se colara en las mejores películas. Me llama mucho la atención. Yo no metería Duna 2. O sea, Duna 2 tampoco, ¿no? O sea, no es para tanto. Ok. Se me hace que por ahí Septiembre 5 hubiera sido una gran película. Y honesta, aquí entre cuates, yo le iba, para mí, mi película favorita sigue siendo Flow. O sea, yo pensé que Flow se iba a meter también, a meter a Mejor Película, que está en Mejor Película de Animación, ¿ok? ¿No? También, y está en Mejor Película Extranjera. Entonces, yo creo que si nos vamos a tirándole así, por lo que se dice y por lo que para hacia dónde van las cosas, The Brutalist se parece que puede quedarse con el Oscar a Mejor Película, pues es la más fuerte. Emilia Pérez se puede quedar con la Mejor Película Extranjera, lo cual ya deja Brasil, ¿no? Ya dejaría Brasil aparte. Pero Emilia Pérez está nominada a Mejor Película Extranjera. ¿Y sabes qué? Hay un dato, cuando te mandan la academia en los datos de Mejor Guión Adaptado, y dices, bueno, ¿por dónde? Yo no encuentro de dónde está adaptada Emilia Pérez. Es lo que estaba buscando ahorita. Soy muy ignorante, pero no sé si alguien en la mesa me podría orientar. Pero justo estaba haciendo hay algún eso. libro o algo. No lo he encontrado. Estaba en eso, Silvestre, también. Y dije, ¿de dónde? Pues, ¿dónde fue la fuente original? Ya. Exacto. No comprendo. Las otras 4 películas
pues están basadas en una serie de libros, o sea, digo, u obras, o tú puedes basar o en un remake o en alguna cosa, pero Emilia Pérez nada más viene que es un guión de Jacques Audiard en colaboración con Thomas Dignan, con Lea Hughes, perdón mi pronunciación, y Nicolas Levici. Pero A Complete Unknown está basado en un libro de Bob Dylan, o sea, del libro de Dylan Goes Electric de Elijah Watt, o Nickel Voice, que está basado en otro libro, Thinking, en otro libro, Cónclave está basado en el libro de Robert Harris. Y Emilia Pérez no encuentro de dónde esté, literalmente de dónde esté basado. Ahí sí, no me dio. Carla Sofía Gascón, otra de los datos importantes, se convierte en la primera actriz trans en estar nominada, ¿no? Junto con, digo, si es una categoría bastante interesante, está Carla Sofía Gascón, está Cynthia Erivo por Wicked, que por favor vayan siendo muy pacientes. Todos los fans de Wicked, A ver. y una vez les digo, todos los que nos gustó Wicked y adoramos Wicked, y somos fans de Wicked y de todo rollo, hay que acordar que Wicked va a tener una segunda parte que se va a estrenar en noviembre de este año. Entonces, yo creo que Wicked va a ser de las grandes perdedoras de este año. ¿Okay? Yo creo que le van a guardar los premios para el próximo para 2026. año. Exacto. Es O como sea, el sí Señor entraría de los Anillos. todavía, claro, el año que entra. Ok. Entraría el año que entra. Entonces, mucha gente también se ha enojado de por qué Wicked no gana y Emilia Pérez sí gana. Y en la academia son muy así, por eso el Señor de los Anillos ganó la 3, aunque estuvieran obviamente las otras 2 nominadas, pero la 3 está en donde le echaron toda la leña. Entonces también hay que comentar eso. Entonces, porque me llama la atención que Cynthia Erivo esté nominada a Mejor Actriz y dejas fuera, por ejemplo, a una Pamela Anderson, que yo creo que debió de haber estado nominada por The Last Showgirls, por ejemplo. ¿Puedo sumar a lo que hablaban de la adaptación? Sí, de Kut, la novela. Sí, por favor. De la novela de Kut. La acabo de Ajá. Que está basada, según ha explicado varias veces su director, la historia principal del film está basada de lejos en Ekut, novela publicada en el 2018 por Boris Razón, que bien podría ser incluido en el nuevo ticket de nominación. Exacto. Ok, entonces ahí es en donde nos falta el dato de la nominación. Exacto. Qué bien, muy Ekut bien. se llama. Aclarado el punto. Exacto. Aclarado el punto, porque en la información oficial de la academia No viene. todavía no viene de dónde está adaptado, nada más para comentarlo. Ok. Entonces ahí queda. Regreso a Mejor Actriz, en donde decíamos que yo creo que por ahí me hace falta Pamela Anderson, que lo hizo bastante interesante, muy bien. Entra Cynthia Erivo, está Carla Sofía Gascón, Nikki Madison, que está en Anora, que es estupenda. Digo, es estupenda. Para mí, además, la película es sensacional. Demi Moore, que está por La Sustancia, y Fernanda Torres, que también es una joya verla en I'm Still Here o Sigo Aquí. Si nos vamos otra vez con la parte histórica, el duelo tendría que empezarse a dar entre Fernanda Torres, que ganó el Globo de Oro, y Demi Moore, que también, las dos que ganaron el Globo de Oro. La tercera opción tendría que ser Carla Sofía, o Milky Madison, o Cynthia Erivo. Eso ya sé. Pero, para cómo se están dando las cosas y cómo van dándose las premiaciones, yo creo que Demi Moore es la que se va a llevar el Oscar. Lo cual también va a ser interesante el regreso, ¿no?, de estas actrices, de actrices que se están recuperando ahora sí, y Demi Moore pues bueno, la lleva, además ha regresado con una muy buena actuación, o sea, no es de que además sea un regalo de consolación, no, realmente creo que está muy bien, y Fernanda Torres también está estupendamente bien, digo, definitivamente, pero creo que Mejor Actriz, quien lleva la batuta, quien lleva en la delantera, va a ser Demi Moore. Como Mejor Actor, si nos vamos a Mejor Actor, está Adrien Brody por El Brutalist, Timothée Chalamet, que está por el personaje de Bob Dylan, que ahí sí me sorprendió. Me sorprende que esté nominado. ¿Por qué? Creo que fíjate que a mí la película me gusta, me entretiene, pero yo creo que es una película y es una cinta que no le veía yo más, así, ni tampoco en actores de reparto, ni como mejor película. Creo que obviamente por el momento se está dando y tiene que ver más una cuestión político-social, como fue un año medio de elecciones en Estados Unidos, esto de recordar a Bob Dylan y de recordar obviamente la ideología y la rebeldía de este gran poeta, ganador de Nobel y todo,
creo que le metió mucha galletita. Y además es uno de los grandes ídolos norteamericanos. Entonces, el hecho de que se haya hecho una película, y no es mala la película, que quede claro, no es mala, no se me hace tan extraordinaria, pero se me hace que está interesante que esté. Ahora, digo, el que está de favorito es Adrien Brody. Sin embargo, si la ganara, por ejemplo, Timothée Chalamet tiene 29 años. Sí. Y estaría empatando a Adrien Brody como el actor masculino ganando más joven. Ándale. O sea, Adrien Brody, Lo ganó por The cuando... Pianist, ¿no? ¿Mandé? Él lo ganó por El Pianista. Sí, pero no tenía 29 años. Adrien Brody tenía 29 años. Ah, tenía Sí, 29. Sí, creo que sí. Adrien Brody tenía 29 años cuando ganó el Oscar hace 2 décadas. No, ahorita ya está más corrido en aceite Adrien Brody, ¿no? Digo, ya tiene otra. Y Timothée Chalamet tiene 29 y por eso lo empataría. Entonces los dos hubieran ganado por ahí. Digo, está Colman Domingo por una película que está bastante padre. Digo, a mí me gustó mucho, bastante interesante, que se llama Sing Sing, que habla de un grupo de teatro en la prisión de Sing Sing, precisamente y es un grupo de teatro que se forma con los reos, y Colman Domingo está nominado. Ralph Fiennes, que es mi favorito, para mí es el mejor actor de este año, sería Ralph Fiennes, que está en Cónclave, y Ralph Fiennes es su tercera nominación y nunca ha ganado un Oscar. Entonces, yo sería de la idea que debería de ganar Ralph Fiennes. Creo que sería estupendo. Y la sorpresa, por muchas cosas que se dieron en redes y en entrevistas, no sé si les llegó por ahí, fue Sebastian Stan, que interpreta a Donald Trump en la película The Apprentice. ¿Ok? Pero ahí te va porque es algo de que está muy curioso. Ves que en Estados Unidos hay varias revistas o publicaciones que hacen videos en YouTube en donde juntan actor con actor o mesas redondas o actriz con actriz. Sí. Hay mucho de eso que son muy padrísimas esas reuniones. Y por ahí estando viendo muchos comentarios, mucha gente empezó a decir que nadie quería hacer el stand nadie quería hacer el 1 a 1 con Sebastian Stan, precisamente para no darle publicidad a una película de Donald Trump, porque iban a hacer las elecciones, ¿ok? Entonces Hollywood estaba, o sigue y está en contra, obviamente, de el ahora presidente Donald Trump. Entonces, quien estaba pagando los platos rotos era Sebastian Stan, el actor, porque nadie quería, obviamente, hacer una conversación con él. Eso se empezó a correr muchísimo el rumor y por eso mucha gente se empezó a decir que a lo mejor se quedaba fuera del Oscar. Y no, entra al Oscar por esta película que se llama El Aprendiz, The Apprentice. A mí se me hace una película bastante interesante. Lo mejor, si es él, digo, está muy bien ahí. Esa ya está en plataformas, ¿verdad? Ya está. Si mal no recuerdo, creo que ya debería estar por ahí. Creo que The Apprentice, ¿verdad? Sí, creo que ya está. A lo mejor creo que ya está, digo, ya en algunas otras... ¿O en Prime? En Prime, ahí está, ok, a lo mejor ya por ahí debe de estar. Y bueno, obviamente hay que recordar que estamos viendo el premio del Oscar es a lo mejor, entre comillas, del cine norteamericano, ok, no es del cine del mundo mundial, por favor, para que no nos clavemos en la textura, digo, entonces, este es lo que van a premiar el cine norteamericano, de lo que ellos creen que es lo mejor del cine norteamericano, así tal cual. Entonces, por eso hay este tipo de lectura de están premiando o nominando a un actor que interpretó a Donald Trump y no le querían dar mucho auge, obviamente, ni siquiera a la película o a nada que tuviera que ver con Donald Trump, pero ahora sí que ¿qué culpa tiene Sebastián Stan? Es un actor. Mira. Sí, estamos viendo la imagen, ¿no? Y no lo hace nada mal, lo hace bastante bien. Oh, sí se parece hoy. Es idéntico, Barron es idéntico a Trump. Está idéntico. Y lo hace bastante bien. Está, yo creo que bastante bien. La verdad está muy bien. En dirección, ¿qué tal que como directores tenemos 4 hombres y una mujer? Entró bien Coraline Frachette por la sustancia. Es la primera nominación de Coraline Frachette, o sea, su primera nominación que está como dirección, y también trae nominación por guión. Este año, la primera vez que la nominan, pero la nominan en esta dupla, junto con Sean Baker, que es el director de Anora. Hay que recordar nada más que
Anora es la ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Entonces, y Sean Baker es un director norteamericano, y fue muy curioso y muy interesante que en Cannes se premiara un director norteamericano, un director muy independiente, y creo que es interesantísimo el trabajo que hace Sean Baker, y lo hace muy bien en Anora, en la dirección. Que está buenísima Anora, dicen que está buenísima. Es extraordinaria Anora, a mí se me hace maravillosa, ya. Muy divertida, entretenida, te la vas a pasar, jefa, de verdad, o sea, te la van a pasar muy bien con Anora. Funciona por donde la veas. De verdad funciona por donde la veas. Es muy curiosa, muy irreverente, este rol nuevo de las, ahora es que de ¿cómo se dice? Del Pretty Woman, del mujer bonita. Ándale. Se acuerda uno mucho, un poco en esto de la mujer bonita, y la verdad es muy simpática. O sea, funciona muy bien. A mí se hace muy interesante. Funciona todo. A mí me gusta mucho. Creo que es una película, además, entretenida, buena cinta, bien dirigida, merece la nominación y funciona. Digo, está Sean Baker nominado Mejor Director, está Brady Corbett por The Brutalist, el cual ahorita está arrastrando, que bueno, ya se me hace otro tema muy interesante, que está arrastrando lo de la inteligencia artificial. No sé si lo comentaron esta semana, ¿no? Que a mí se me hace un absurdo. Se me hace un absurdo el sentido de que se empezó a comentar por ahí si merecería o no merecería estar nominado. Y yo creo que lo que valdría la pena es preguntarse más bien ¿para qué sí o para qué no poder usar una inteligencia artificial? ¿Ok? Porque, perdón, hay muchas películas, muchísimas películas, a las cuales, a lo mejor el actor es un actor que está hablando en español, la película lo doblan en inglés o tiene que doblarlo en inglés, y utilizas un actor doblaje para doblarlo en inglés, y obviamente a lo mejor podrías llegarlo a nominar, y eso no desmarca lo que podría ser una película. Se han hecho a lo mejor en nominaciones, por ejemplo, si mal no recuerdo, con Natalie Wood, ¿se acuerdan de Amor sin Barreras? Y Natalie Wood, por no cantar, decía que no la nominaba porque ella no cantó, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se está hablando mucho de si vale o no vale la pena la nominación de Adrien Brody, porque cuando tiene que hablar en húngaro se usa la inteligencia artificial para perfeccionar su voz. A ver, si para eso fuera y es perfectible, este trabajo me parece estupendo. Sería otro tema si usaran para poner la cara de Adrien Brody, se la ponen a servidor, ¿no? Claro, que es lo que les decía yo, que sí había causado mucha polémica que usaran inteligencia artificial. Y también en Emilia Pérez, ¿no? En Emilia Pérez parece que también, eso es lo que estaban comentando. Lo cual, a ver, yo no creo que le esté quitando el grado de actuación a Adrien Brody si lo están presionando a lo mejor con algunos acentos. Porque después, perdóname, estás viendo... Voy a poner un ejemplo, Los Piratas del Caribe, que no es cierto, pero estás viendo Piratas del Caribe con acento puertorriqueño, británico, combinado con de Monterrey, ¿no? Sí. Oye, entonces, bueno, ¿y a ti te gustó The Brutalist? A mí sí, se me hace muy larga, no sé, no la puedo platicar mucho porque no se ha estrenado, pero la película me gusta, se me hace interesante. No me gusta la resolución. ¿Ya la viste tú, jefa? No, dicen que, okay. Pero justo me estaba platicando mi hija que sí, que no les gustaba el final. A mí el final no me cuadra. A mí el final se me hace que no va por ahí. Entonces, ahorita estamos como tal hablando de nominaciones. Yo creo que se va a ir dando, cuando empiecen a bajar las aguas un poco más a ciertas conversaciones, ya nos meteremos un poco más, por ejemplo, a las reglas y a lo que es el contexto político y social que está este año y cómo puede ser la respuesta de quién gana el Oscar dependiendo de los contextos políticos sociales. Eso se ha dado mucho tiempo. Por ejemplo, voy a poner un caso que ocurre cuando, por ejemplo, queda nominada Bonnie and Clyde. ¿Se acuerdan de Bonnie and Clyde? Con Warren Beatty y Faye Dunaway. Bueno, para los que obviamente somos fans del cine, recordaremos a Bonnie and Clyde. Y Bonnie and Clyde estuvo nominada exactamente con una película que se llama, también extraordinaria, que se llama En el calor de la noche, In the Heat of the Night. Y En the Heat of the Night es con Sidney Poitier, que es uno de los más grandes actores americanos que existen. Y gana la película En the Heat of the Night.
no porque sea mejor película, sino ese año, exactamente unos días antes, mataron a Martin Luther King, por ejemplo. Ya. ¿No? Y entonces la ceremonia se aplaza, y entonces obviamente se responde, estaba la lucha de los derechos, y la Academia premia, y le da el Oscar a The Hero of the Night, en lugar de a Bonnie and Clyde, todas las otras. Pero Bonnie and Clyde, digo, es una gran película, por ejemplo. Si nos ponemos a ver los contextos sociales y políticos de cada año, vamos a ir encontrando precisamente este tipo de cosas. Y ahora, no es de que, no es de que sea, no, solamente se discute si es mejor o peor película, sino en dónde está metida. Y para lo que son los temas de inclusión, los temas a final de cuentas con el nuevo gobierno, los temas de todo lo que está sucediendo, y quieres voltear 50 años después y decir, la Academia, que pensó que era la mejor película que representaba al cine norteamericano, es más sencillo o más viable, no sencillo, más viable, que a lo mejor lo gane Emilia Pérez. No estamos hablando si es mejor o peor película, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, Emilia Pérez puede reflejar más los momentos de inclusión, de cambio, de integración, de muchísimas cosas, ¿ok? Les guste o no nos guste a los demás, pero para el cine norteamericano a lo mejor van a dejar, como ellos dicen, un statement, ¿no? Sí. Pues, obviamente un hecho, ¿no? O sea, puede ser que Emilia Pérez la puede llegar a ganar por ahí. Si la llega a ganar como mejor película, estaremos viendo eso. Si está The Brutalist, tenemos que empezarle a dar otra lectura y decir, bueno, ¿qué vieron en The Brutalist? Y estamos hablando de asuntos de migración, por ejemplo. Y estamos hablando también de asuntos de inclusión. Y estamos hablando tal. Si la gana Cónclave, que para mí es de las mejores películas, que a mí es la que más me gusta, y de todos modos no soy muy fan del final, también estaría diciendo otro dicho, otro statement. ¿Me explico? Y eso es algo que va a ser interesante verlo ahora. Ya, ahora dile a Sly tu teoría de por qué tantas nominaciones Emilia Pérez. Pues un poco lo que más o menos ya lo estás ahí medio vislumbrando, que es una reacción a Trump. O sea, es como Hollywood diciendo, pues miren, aquí está nuestro statement, Pues, eso es lo que nosotros queremos, esto es nuestro set de valores. Como ¿no? fue en su mandato anterior. No está mala, en absoluto no está mal la lectura. Puede darse, claro que se puede. Y además, incluso la Academia va a cambiar la ceremonia, por ejemplo, por otra variable, y son los incendios, ¿ok? Y entonces, como vienen Los Ángeles de los Incendios, por ejemplo, ya no van a haber números musicales, ¿ok? Entonces, te cambia la ceremonia porque quiere decir que algún hecho está pasando. Pero si fuera vamos a imaginar que hubiera solamente que los incendios hubieran sido, o que hicieran decir algo sobre los incendios, escogerían a lo mejor alguna película que tuviera que ver con, claro, otra vez, con héroes, o con Juntos Nos Uniremos, claro, o con Nos Levantaremos, o con cosas de ese tipo, no sé si me explico, sí, que sí. Se unen a este contexto nuevo en donde los votantes, porque todo el mundo cree que cuando dicen la Academia, gracias a la Academia, y todo el mundo cree, o mucha gente cree, que son una bola de gnomos en una cueva encerrados, y no, la Academia es los mismos que están en ese auditorio sentados. Claro. ¿Okay? Así de fácil. Entonces, cuando dicen gracias a la Academia, es gracias a todos ustedes que están ahí sentados, más los otros cuates que están viendo por la televisión, pero son una cantidad enorme ya de votantes, ya platicaremos después cómo se forma. Pero sí, el contexto político también tiene que ver. Y Emilia Pérez está ni mandada a hacer, porque además será lo que sea, pero no tiene una inclusión forzada. La película se trata de eso, no es de que se lo saquen de la manga. Claro, claro. No está gratuito, no está gratuito. No. Ahí sí, podríamos decirlo y opinar lo que sea, pero hemos visto películas que de la nada hay una inclusión forzada. Y Emilia Pérez no la tiene. Está interesante, pues sí. ya van a ser, ya próximamente. Ojalá que podamos ver muchas de aquí entonces. Seguro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ojalá sí, ya para meterle lana, ¿no? Claro, hay que meterle lana, estoy de acuerdo. Andamos muy apostadores últimamente entre el Super Bowl y el no sé qué. Pero sí tiene razón, hay que meterle. Si no tiene que ser de apomo, pierde chiste, estoy de acuerdo. Bueno, sí, hemos regalado pomos, querido Silvestre, hemos regalado pomos.
Muy bien. Me tengo- Muchas lo tengo que gracias, alcanzar. Lai. Exacto. Entonces, ahí vamos a hacer, ¿no? Un beso. Una notita de dónde podemos ver qué. Sí. Órale. ¿No? Ándale. Si en el cine, si en plataformas, si en dónde. Súper, gracias. Bye, Lai. Eso a Besitos. todos. Cuídense. Gracias, cuídate. Bueno, Pues ahí están. Maribel, perdóname. No, está bien, es el La que momento. sigue, por favor. Oh, pues, hombre, Eso, sigue te Maribel están Guardia, moleste y fíjense. moleste. Kevin vino hoy rijoso conmigo. No sé, yo no le hice nada. Nada más le dije no, Kevin. Nada más le dije no, le grité. Me dijo, quiero ser buena persona y no puedo ser buena persona. Me dijo, Kevin, si me hablan así feo. Dije, pues tienes razón. Tienes razón. Oye, a ver, lo que te decía ayer, que ocurrió en este inicio de semana con que el nieto de Maribel pues se lo llevaron tal cual, la fiscalía se lo lleva a declarar porque Maribel interpone una denuncia diciendo que pues Imelda Tuñón, su nuera, no está siendo una madre con lo que